Gracias, presidente. Señor presidente del Gobierno, bienvenido al Senado. Le agradecemos que, aunque sea con 11 meses de retraso, venga a una sesión de control al Gobierno. ¿Qué planes tiene el Gobierno para garantizar y hacer sostenible el sistema público de pensiones? Muchas gracias, senador Espinar. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Espinar. Bien, garantizar el sistema público de pensiones es el reto más importante que tenemos por delante todos los que estamos aquí. No le quepa la más mínima duda, porque un sistema de pensiones público permite algo tan importante como vivir a mucha gente que en general ya no está en condiciones de trabajar y, por tanto, un país que se precie tiene que hacer todo aquello que esté en sus manos para garantizar el sistema público de pensiones. Le voy a dar algunos datos que creo que son muy ilustrativos. Gastamos en pensiones el 26,7% del gasto público total español. Pagamos los españoles 9,5 millones de pensiones. La pensión media está ligeramente por encima de 1.000 euros. La pensión de quienes ahora se están incorporando al sistema está ligeramente por encima también de 1.400 euros. Estos años de recesión, 5 años seguidos en nuestro país, las hemos subido moderadamente, pero la baja inflación nos ha permitido mantener el poder adquisitivo. Un dato significativo. Entre los años 2007 y 2015, los ingresos del Estado han caído en 29.000 millones. Entre los años 2007 y 2015, los mismos, el gasto en pensiones ha aumentado en 28.000 millones. Y a esto hay que añadir que el gasto en pensiones va a aumentar mucho en el futuro, que la esperanza de vida, por fortuna para usted, para mí, para todos los presentes, en España cada vez es mayor. Somos el segundo país en mayor esperanza de vida detrás de Japón. Las pensiones de quienes entran ahora en el sistema son más elevadas porque han cotizado más y durante más años, y tenemos un problema de natalidad que debería subir. Esta es la descripción. ¿Qué vamos a hacer? Fundamentalmente dos cosas. Crear empleo y, por tanto, hacer una política económica para crear empleo. Y, en segundo lugar, trabajar en la mesa de diálogo social con sindicatos y empresarios y en la Comisión del Pacto de Toledo, que ha comenzado sus trabajos en el día de hoy en el Congreso, para hacer las reformas necesarias con el objetivo de conseguir que se garantice ese sistema público de pensiones. Yo espero que ustedes, también en la Comisión del Pacto de Toledo, contribuyan con el resto de grupos del Congreso y también del Senado a conseguir ese objetivo que pienso todos compartimos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Senador Espinar. Bueno, señor presidente del Gobierno, nada nuevo bajo el sol. Entonces, le preguntaba por qué van a hacer, me responde por lo bien que lo han hecho y lo que van a seguir haciendo. Ninguna novedad en su discurso, señor Rajoy, pero tenemos un problema. Y el problema es que usted se presentó en la pasada sesión de investidura en el Congreso de los Diputados y dijo dos cosas que juntas no casan. La primera que dijo fue que efectivamente van a abordar el problema de las pensiones y que la sostenibilidad y la garantía de las pensiones es una prioridad de su Gobierno. La segunda es que ustedes van a mantener el rumbo en política económica. Esas dos cosas, señor presidente del Gobierno, no son compatibles y permítame que se lo explique. ¿En qué situación estamos? Hoy el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha pasado de tener en 2011 66.815 millones de euros a tener en 2016 25.167 y bajando. El déficit de la Seguridad Social, señor presidente del Gobierno, fue de casi 17.000 millones de euros en 2015. El poder adquisitivo de nuestros pensionistas no ha disminuido desde que ustedes lo desindexaron del IPC porque hemos tenido una situación de deflación, de inflación negativa. Pero para el año que viene la previsión es que las pensiones aumenten un 0,25%, mientras que el IPC va a aumentar en un 0,9%, por cierto, muy vinculado al precio de la energía en nuestro país. Y respecto a los ingresos en la Seguridad Social, señor presidente, el panorama es desolador, porque es verdad que desde 2014 se crean puestos de trabajo en nuestro país que no empleo neto, pero aunque aumenten los puestos de trabajo en nuestro país, hay menos cotizaciones a la Seguridad Social. Es decir,
que el empleo que se crea cotiza menos a la Seguridad Social. Y eso trae causa de la situación de precarización del empleo y nos tememos que traiga como consecuencia una precarización también de las vidas de los pensionistas. Ustedes no crean empleo, sino que reparten precariedad, señor presidente del Gobierno. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Se ha introducido un factor de sostenibilidad en las pensiones, que bajo el nombre de factor de sostenibilidad lo que significa es que si los pensionistas aumentan su esperanza de vida, van a cobrar menos, eso sí, durante más tiempo. Han introducido un factor de revalorización de las pensiones, es decir, ustedes condicionan el pago de las pensiones al estado de la Caja de la Seguridad Social. Se ha aumentado la edad de jubilación, eso le reconozco que no lo hizo usted. Se ha desindexado las pensiones del IPC, es decir, si aumenta el costo de la vida, no tienen por qué aumentar automáticamente las pensiones, es decir, ya vamos el año que viene a una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en nuestro país, incluso en un contexto favorable de crecimiento del Producto Interior Bruto y de creación de empleo. Y ustedes han hecho otras dos cosas, fomentar los fondos de pensiones privados y esta mañana ha dicho la ministra, yo todavía estoy atónito y espero que usted me lo aclare, que va a ser perfectamente compatible cobrar la pensión con trabajar, lo cual supone institucionalizar la precariedad también después de la jubilación y yo me pregunto en qué empleos van a trabajar las personas que se jubilan. No sé si el modelo que tienen ustedes en la cabeza es el modelo de Estados Unidos, donde todo el mundo sabe que en los supermercados se encuentra a pensionistas cuyas pensiones no les dan para vivir, haciendo y empacando las bolsas de la compra de la gente que va a hacer la compra a los supermercados. ¿Qué es lo que nosotros creemos que hay que hacer? Y en esto le tendemos la mano y le proponemos lo que, créame, señor Rajoy, a nuestro leal entender hay que hacer para resolver el problema de las pensiones. Primero, asumir que el problema de las pensiones no es un problema contable, no es un problema solo de la Caja de la Seguridad Social, es un problema de modelo productivo. La base de los servicios públicos y de las pensiones en nuestro país son los empleos, son los salarios y, por tanto, apostar por un modelo productivo que no nos haga competir en salarios de 600 euros en el contexto internacional, sino por una reindustrialización inteligente de nuestro país y por una transición energética que nos permita generar mejores empleos, es fundamental para garantizar nuestro sistema de pensiones. Segundo, como le he dicho, la mayor parte, 3 de cada 4 euros en concreto, del peso de nuestras arcas públicas lo soportan los salarios y lo soporta el consumo, 3 de cada 4 euros. Mientras el Corte Inglés el año pasado no pagó 1 euro de impuestos. A lo mejor tenemos que plantearnos hacer ajustes en nuestro sistema fiscal. A lo mejor tenemos que plantearnos que quienes más tienen y quienes más ingresan paguen impuestos. Y, además, a lo mejor tenemos que plantearnos que no sea solo la Caja de la Seguridad Social quien soporte nuestras pensiones en un modelo de pirámide poblacional que usted conoce y que está complicando la sostenibilidad de las pensiones. Mire, señor Rajoy, usted le dice a todo el mundo y le dice a los españoles que usted es un hombre previsible y que usted va a hacer lo que ha hecho y que usted va a mantener las cosas como están. Y, a la vez, le dice a los españoles que usted va a trabajar por la sostenibilidad de las pensiones. Pues mire, señor Rajoy, en el contexto que vive nuestro país en 2016, esas dos cosas son incompatibles. Usted navega una contradicción y es la contradicción de decirle a los españoles, haciendo lo que yo hago, se pueden garantizar las pensiones. No es verdad. El cambio en nuestro país ya es una realidad y la duda está en si el cambio va a ser hacia mejores condiciones de vida para los españoles, si el cambio va a ser apostando por mantener los derechos sociales que son parte estructural de nuestra democracia y de todas las de nuestro entorno desde que terminara la Segunda Guerra Mundial y hubiera un consenso en Europa sobre el estado del bienestar y la democracia liberal como modelos de convivencia, o si su modelo de cambio va a ser un cambio a peor, va a ser un modelo de precarización, además del empleo, también de las pensiones y de las condiciones de vida de los pensionistas. Nosotros, señor Rajoy, esto se lo reconozco sin ambajes, tenemos un modelo de país diferente al de usted. Y lo que le decimos... Y lo que le decimos, señor Rajoy, es que en nuestro modelo de país la democracia tiene que ir acompañada de servicios sociales, la democracia no se entiende sin derechos de ciudadanía y nosotros vamos a defender un país en color frente al modelo en blanco y negro de la injusticia y de la precarización de las condiciones de vida de los españoles. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Espinar. Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señor Espinar. Yo no soy tan pesimista como usted, pero en cualquier caso, cada uno es como es. Este es un país que en este momento paga a 14 millones de pensiones una prestación cada mes. De entre ellos, 9,5 millones son pensionistas. Es un país que mantiene un sistema de servicios públicos como pocos en el mundo, tanto la sanidad pública española como nuestro sistema educativo y nuestros servicios sociales. Lo hacemos después de haber superado la mayor crisis económica que ha vivido España en décadas. Recuerde, 5 años en recesión. Y, a partir de ahora, lo que tenemos que hacer es trabajar para mantener esto y para, si es posible, mejorarlo en el futuro. Le he dicho antes que, en mi opinión, son 2 las cosas que hay que hacer. La primera, seguir creando empleo. Como usted sabe, las cotizaciones a la Seguridad Social son las que acaban pagando las pensiones de nuestros pensionistas. Cuando yo llegué al Gobierno, por cada persona que entraba en el sistema a cobrar una pensión, 3 personas perdían su puesto de trabajo. Ahora es al revés. Por cada persona que entra en el sistema, 6 personas más empiezan a trabajar. En este año 2016, sí, es un dato importante. Hasta el mes de septiembre, el número de cotizantes a la Seguridad Social había aumentado en 405.000 y el número de pensionistas en 65.000. Si esto fuera al revés, como era antes, tendríamos un enorme problema. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una política económica que genere empleo, porque las personas que trabajan son las que pagan con sus cotizaciones sociales las pensiones de los pensionistas. Y el segundo tema que hay que hacer es reformas. No llega simplemente con una política económica que cree empleo, aunque es muy importante, y yo creo que al final de esta legislatura debíamos estar en 20 millones de empleos. Hay que hacer reformas. Nosotros hemos hecho algunas. El factor de sostenibilidad, efectivamente, la revalorización, y también hemos permitido la compatibilización de la pensión con un empleo. Esto ya está en vigor. No es que lo haya dicho, que no sé si lo ha dicho la ministra esta mañana. Si usted lo ha señalado, seguro que sí. Es que esto ya está en vigor en el día de hoy. Por tanto, lo que tenemos que hacer es seguir haciendo reformas en el futuro para poder mantener y mejorar las pensiones. Le he dicho antes, 2 vías de trabajo, diálogo social y Pacto de Toledo. Yo le doy a este asunto la máxima prioridad. Ustedes, lo ha dicho usted aquí ahora, están dispuestos a colaborar. Bienvenida sea su colaboración, incluso puedo decirle que me parece necesaria. He leído su programa electoral y hay algunas cosas que comparto y otras que no comparto. Por ejemplo, la jubilación a los 65 años, no la comparto. La indexación de las pensiones, no la comparto. El compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema, sí. La supresión de los regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones, se puede estudiar. El fomento de la previsión colectiva de carácter público frente a la individual. Yo no suprimiría aquellos beneficios fiscales a aquellas personas que hacen también su propio fondo. Es un problema simplemente de libertad de las personas. El aumento de las pensiones no contributivas. Sí, estoy de acuerdo siempre y cuando los recursos así lo permitan. La eliminación del tope máximo a la cotización de los salarios más altos, pues sin duda alguna se puede hablar de este asunto, pero nosotros también hemos presentado un paquete importante de medidas y yo lo que le invito a usted y a su fuerza política a que en la Comisión del Pacto de Toledo discutamos sobre este asunto. Ha hablado también aquí del Fondo de Reserva. Bueno, el Fondo de Reserva está precisamente para actuar en momentos de dificultad. Pero es que, claro, en los últimos años se han perdido 3,5 millones de cotizantes. Y cuando se pierden cotizantes, porque se pierden empleo, entra en juego el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Por eso digo yo que lo que hay que hacer es crear empleo para que no tenga que entrar el Fondo de Reserva y para así poder dotar con más recursos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Tampoco es tan difícil el comprender esto, que es tan razonable. Como creo que, por otra parte, es perfectamente opinable lo que ha dicho usted sobre cómo deben financiarse las pensiones en el futuro. Hay una parte importante de nuestro sistema de pensiones, entre otros, todo lo que son las pensiones contributivas, que ya se financian con presupuestos generales del Estado. Hoy las cotizaciones de la Seguridad Social solo financian las pensiones contributivas, viudedad, orfandad y algunos otros temas menores. Pero, sin duda alguna, como tantos otros, es un tema opinable y discutible. Así que creo que en este momento lo que procede no es tanto criticar lo que hizo el Gobierno en la etapa anterior, que fue mantener el sistema de pensiones y no congelarlas nunca, y sí aportar y